Y así es como terminamos este ejercicio. Hacemos el planteamiento que según la hipótesis inductiva que teníamos, x es mayor que 1. Entonces, por tanto, esto verifica que para x al cubo más x cuadrado menos 2 será también mayor que 0. Y ahí queda demostrado. El ejercicio nos dice: dice que para todos los subconjuntos A y B, para todos los conjuntos A y B subconjuntos de un mismo universo, si A está incluido en B, entonces A interceptado B complemento es igual al vacío. ¿Qué nos dice el método por contradicción? Bueno, con este método vamos igual a plantear quiénes son nuestras hipótesis. Vamos a plantear quiénes son nuestras hipótesis y cuál es la conclusión. En este caso tenemos la hipótesis de que A y B son dos conjuntos cualesquiera de un mismo universo. Entonces, vamos a poner aquí la hipótesis: A y B son conjuntos cualesquiera. ¿Y cuál es la conclusión que tenemos? La conclusión que tenemos es que si A está incluido en B o es un subconjunto de B, entonces A interceptado B complemento es igual al vacío. Esa es nuestra conclusión, eso es lo que queremos demostrar si es cierto. ¿Qué nos dice el método por contradicción? El método por contradicción, en este método asumimos que el antecedente es verdadero. En este caso, ¿quién es el antecedente? El antecedente es que A es subconjunto de B. Entonces vamos a asumir que el antecedente es verdadero y que el consecuente es falso. Y si llegamos a una contradicción, después de haber asumido que esto es verdadero y que esto es falso, si llegamos a una contradicción, significa que lo que asumimos que es falso, es decir, esto, el consecuente, no es falso porque llegamos a una contradicción, sino que es verdadero. Y ahí queda demostrado. Así que vamos a replantearnos las hipótesis para poder trabajar con este método. ¿Cómo nos quedan? Si asumimos que el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Y la conclusión que buscamos, ¿cuál es?
La primera hipótesis, bueno, ya la teníamos. A y B son conjuntos cualesquiera. Siguiente hipótesis, vamos a asumir que el antecedente es verdadero, es decir, que en efecto A es un subconjunto de B o A está incluido en B. Y la siguiente hipótesis, vamos a asumir que el consecuente es falso. Asumir que el consecuente es falso es plantear la negación del consecuente. Entonces vamos a plantear la negación del consecuente. ¿Cuál sería la negación del consecuente? Que A interceptado B, complemento. Si aquí nos dice que es igual al vacío, la negación sería muy bien. Entonces vamos a asumir también la negación del consecuente. Esto es asumir que el consecuente es falso. Ahora, ¿cuál es la conclusión que nosotros queremos obtener con esas hipótesis? Queremos obtener una contradicción. Si llegamos a una contradicción, hemos demostrado que lo que planteamos que era falso, es decir, esto que nosotros planteamos que es falso, en efecto no es falso, sino que es verdadero. Porque llegamos a una contradicción. Vamos a comenzar. Dice que A y B son dos conjuntos cualesquiera y lo siguiente que nos plantea es que A está incluido en B. Y también nos dice que A interceptado B complemento es distinto del vacío. ¿Qué significa que A interceptado con B complemento sea distinto del vacío? ¿Tiene elementos o no tiene elementos la intersección? Muy bien. Entonces, exacto. Entonces, según lo que hemos planteado, A interceptado B complemento distinto del vacío sí tiene elementos. Entonces, como sí tiene elementos, vamos a definir un elemento. ¿Quién sería un elemento? Por ejemplo, un elemento cualquiera. X va a pertenecer a la intersección de A con B complemento. Entonces X dice pertenece a la intersección de A con B complemento. Por definición de intersección, ¿qué sabemos nosotros? Que si un elemento pertenece a la intersección, es decir, ese elemento está en ambos conjuntos, ¿cierto? Eso quiere decir que X pertenece, muy bien, pertenece a y también X, excelente. Esto lo sabemos por la definición de intersección. Pero, como también sabemos por la hipótesis que A está incluido en B, si A está incluido en B y X pertenece a A, y A está incluido en B, entonces X también pertenece a B. Vamos a ver esa parte. La hipótesis nos dice A está incluido en B. Según lo que hemos dicho aquí de la intersección, lo que hemos sacado es que X pertenece a A. Entonces eso lo seguimos con esa lógica. X pertenece a A. Pero como A está incluido en B, eso significa que B contiene a todos los elementos de A. Así que si X pertenece a A, X también pertenece a ¿qué conjunto? Muy bien. Entonces
porque como A está incluido en B, X pertenece a B. ¿Cuál es la contradicción a la que hemos llegado? Por un lado, aquí hemos definido que X pertenece al complemento de B, porque X pertenece a la intersección de A con B complemento. Pero aquí también llegamos, según la otra parte de la hipótesis, que X pertenece a B, pero un elemento no puede pertenecer al mismo tiempo al conjunto y a su complemento. Es decir, o está en B o está en el complemento, pero no puede estar en los dos. Entonces esa es una contradicción. Y la contradicción la obtuvimos según las hipótesis. Esto con esto es una contradicción, porque no puede ser cierto que esté en el complemento de B y que también pertenezca a B. Como llegamos a una contradicción, eso significa que lo que asumimos que era falso, en realidad, ¿qué era? Muy bien, entonces podemos afirmar que sí, en efecto, si A está incluido en B, entonces A interceptado con B complemento es el vacío. Y ahí queda demostrado. Y terminamos este ejercicio. Vamos a ver otro también con conjuntos y vamos a aplicar el mismo método, el método de la contradicción. Y el ejercicio nos dice, demuestre que para todos los conjuntos A y B A complemento unido con B complemento interceptado con A complemento unido con B interceptado con A unido a B complemento interceptado con A unido B. Esto es igual al vacío. Se parece este un poquito más al de su tarea, ¿verdad? Entonces queremos demostrar que esta expresión es igual al vacío para todos los conjuntos A y B. Eso es lo que queremos demostrar. ¿Cómo vamos a demostrar eso? Vamos a usar el método por contradicción. ¿Cuáles son las hipótesis que tenemos? Las hipótesis tenemos como son para todos los conjuntos A y B, o que nos diga para todos los pares de conjuntos A y B. Entonces la hipótesis es que A y B son conjuntos cualesquiera. ¿Cuál es la conclusión a la que queremos llegar? La conclusión a la que queremos llegar es que esta expresión es igual al vacío.
Pero ¿qué nos dice el método por contradicción? Bueno, nos dice de que tenemos que negar esta conclusión, es decir, vamos a asumir que es falsa, y si llegamos a una contradicción asumiendo que esto es falso, entonces en efecto era verdadero. Entonces vamos a asumir que esto es falso. ¿Cómo asumimos que esto es falso? Vamos a asumir que esto es falso planteando la negación. Exacto, ahí nos decía que era igual, ahora vamos a plantear que sea diferente al vacío. Y ahora, si llegamos aquí a una contradicción, lo habremos demostrado que eso era verdadero. Entonces eso es lo que buscamos. Entonces vamos a utilizar esta expresión para ver, usamos como en el caso anterior lo que teníamos en las hipótesis, para ver si llegamos a una contradicción. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, lo que podemos hacer aquí es aplicar álgebra de conjuntos. Si aplicamos álgebra de conjuntos, podremos reducir esta expresión hasta a ver qué llegamos. Aplicando álgebra de conjuntos, podemos aplicar la ley distributiva inversa. ¿En dónde? Bueno, podemos aplicarla con estos dos, con este y con este, y también podemos aplicarla con este y con este. ¿Por qué? Porque tienen una letra que es igual, en este caso es la A complemento, aquí también está la A complemento, entonces esa la podemos sacar con el signo que está adentro y dejamos adentro el paréntesis a lo que nos queda, B complemento con B unido por el signo que está afuera, que es una intersección. Y lo mismo vamos a hacer de ese otro lado. Entonces vamos a hacer eso y vamos a tener A complemento, que es la que dejamos afuera, con el signo que está adentro, que es la unión, y adentro del paréntesis vamos a dejar a B complemento con el signo que está afuera, que es la intersección con B. Y esto está interceptado con esta otra expresión. Vamos a hacer lo mismo, solo que aquí la letra que se repite es la A, entonces esa es la que sacamos con el símbolo que está adentro de los paréntesis, y adentro del paréntesis ahora nos va a quedar B complemento interceptado con B. Y esto dice es distinto del vacío. Perdón, aquí creo que lo hice al revés. El signo que está afuera era la intersección. Perdón, esa es la corrección. El signo que está afuera se pone... No, el signo que está adentro... Ah, sí, no estaba bien, perdón. El signo que estaba adentro lo ponemos afuera. Y el signo que estaba afuera lo ponemos adentro. Vale, en este punto, ¿qué otras leyes podemos aplicar? Tenemos B complemento interceptado con B. ¿Eso a qué es igual?
según las leyes de los complementos, el complemento de B no tiene nada en común con B. Nunca. El complemento de un conjunto no tiene nada en común con su conjunto. Entonces, si el complemento de B con B no tienen nada en común, ¿cuál será su intersección? El vacío, muy bien. Entonces, porque no tienen nada en común, entonces aquí su intersección es el vacío. Ahí está, muy bien. Y en este caso, también es el vacío, es lo mismo. Ahora tenemos un conjunto unido con el vacío, es decir, un conjunto unido con nada. ¿Qué nos queda? Muy bien, el mismo conjunto, es decir, en este caso A complemento. Interceptado y A unido con nada, pues nos queda A. Y esto decimos es distinto al vacío. Ahora, A complemento interceptado con A, si no tienen nada en común, ¿cuál es el resultado de esa intersección? El vacío, muy bien. Entonces tenemos que el vacío es distinto del vacío. ¿Cuál es la contradicción ahí? Exacto, muy bien. Entonces ahí tenemos una contradicción, porque no es cierto que el vacío es distinto al vacío. Como llegamos a una contradicción, ¿qué significa? Que lo que nosotros asumimos que es falso, ¿qué es? En efecto es verdadero. Entonces, por tanto, escribimos, queda demostrado que para dos conjuntos cualesquiera A y B, esta expresión es igual al vacío. ¿Por qué sabemos eso? Porque aquí llegamos a una contradicción. Vaya, el ejercicio nos dice demuestre para todo n mayor que 5, donde n pertenece a los naturales, que 4n es menor que 2 a la n. Entonces vamos a aplicar el principio de inducción matemática. En el principio de inducción matemática nosotros comenzamos siempre demostrando que esto es cierto para un caso base. ¿Cuál es el caso base o cuáles pueden ser nuestros casos bases? N igual 1. Algunos textos solo nos dicen que probemos para n igual 1, pero nosotros podemos probar para que se cumpla para más valores de n. Perdón, en este caso no comenzamos de 1, sino que comenzamos de valores mayores o iguales que 5. Entonces, el primer valor que va a tomar n es 5. En otros casos nos dice n es mayor que 0, entonces el primer valor es 1. Si nos dice n es mayor o igual que 0, entonces el primero es 0. O si nos dice n mayor o igual que 1, el primer valor es 1. Entonces depende la restricción que nos esté dando de los valores que va a tomar n, ¿verdad? Entonces el primer caso que vamos a analizar es n igual a 5, y podemos también analizar qué pasa con n igual a 6, con n igual a 7, para ver si esta desigualdad se verifica para esos valores de n. Comencemos con el 5, que es el primer valor. Dice 4n sería 4 por 5, esto es menor que 2 a la n.
Entonces, si n vale 5, hacemos la sustitución. 4 por 5. Y esto es menor que 2 a la quinta. ¿Se cumple o esto es cierto? 4 por 5, 20, y 2 a la quinta, 2 por 2, 4 por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. Entonces se verifica para n igual a 5, porque esta desigualdad se está cumpliendo. ¿Qué está pasando cuando n vale 6? Podemos examinar el caso también, si se verifica para n igual a 6. Entonces sustituimos a n por el valor de 6. Seis por 4, 24. Y 2 a la 6, 32 por 2, 64. Entonces 24 es menor que 64. La desigualdad se cumple también para n igual 6. Entonces ahora que ya examinamos el caso base, este es el primer paso. Vamos a poner aquí. Primer paso, examinar un caso base, ¿verdad? Tenemos que examinar que esto se cumpla para el primero o el segundo valor, ¿verdad? Probamos el primero, el segundo, o si quieren probar un tercero, pueden probarlo. Ahora vamos a plantear nuestra hipótesis inductiva. Este es el segundo paso. La hipótesis inductiva es que esto se cumple para cualquier valor de k, donde en este caso k sería mayor o igual que 5. Entonces, ahora en vez de ponerlo con n, lo ponemos con k. K es menor que 2 a la k para k mayor o igual a 5. Esta es nuestra hipótesis inductiva, es decir, que esta igualdad es cierta para cualquier valor de k, donde k es mayor o igual a 5 y también pertenece a los naturales, como nos decía el enunciado. El siguiente paso vamos a plantear cuál es la proposición a demostrar en el paso inductivo. ¿Cuál es el paso inductivo? El paso inductivo es que si esto se cumple para cualquier valor de k, entonces tiene que cumplirse para un valor mayor, porque si se cumple para un valor mayor, se cumple para cualquier número. ¿Cuál sería el valor mayor? K más 1. Ese es el paso inductivo. Pero en el paso inductivo nosotros queremos demostrar algo. ¿Qué es lo que queremos demostrar en el paso inductivo? Lo vamos a plantear en este momento. Lo que queremos demostrar en el paso inductivo es que esta misma expresión se va a cumplir o va a seguir siendo cierta, esa misma desigualdad, para el valor de k más 1. Así que en vez de poner k, ahora vamos a poner k más 1. Y esto es menor que 2 elevado a la k más 1. Y siempre para cualquier k mayor o igual que 5. Esto es lo que queremos demostrar. Queremos demostrar que esta desigualdad 4k más 1 es menor que 2 a la k más 1 para cualquier k mayor que 5. Ahora sí, vamos al paso inductivo.
El paso inductivo es que a partir de la hipótesis que nosotros tenemos, que es esta, la hipótesis inductiva, nosotros vamos a llegar a concluir esto. Entonces vamos a partir de la hipótesis inductiva para concluir que esto, que 4 por k más 1 es menor que 2 elevado a la k más 1. Entonces, ¿cuál es la hipótesis inductiva? 4 es menor que 2 elevado a la k. ¿Cómo vamos a llegar a esta expresión? Bueno, si nosotros nos fijamos, aquí tenemos un 2 elevado a la k más 1. Por propiedades de potencias, nosotros sabemos que este 2 elevado a la k más 1 es como que nosotros dijéramos 2 elevado a la k multiplicándolo por 2. ¿Por qué? Porque ponemos la misma base y después sumamos exponentes. Entonces este 2 a la k, que es este que tenemos acá, para convertirlo en 2k más 1, ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos multiplicarlo por 2. Entonces vamos a hacer eso, vamos a este 2k lo vamos a multiplicar por 2, pero para que la expresión no se altere, también a este otro lado tenemos que multiplicarlo por 2, es decir, lo multiplicamos por 2 a ambos lados. Entonces no hacemos ninguna alteración en la expresión. Esto sigue siendo cierto porque el 2 es un número positivo, entonces el sentido de la desigualdad no cambia. Al multiplicar por 2 nos queda 8k es menor que 2 por propiedad de potencias, 2k por 2, potencias de la misma base, se pone la misma base y se suman los exponentes. Entonces lo que hemos concluido aquí es que 8k es menor que 2k más 1 para todo k mayor o igual que 5. Pero este 8k, porque aquí queremos llegar nosotros queremos llegar 4k más 4 al realizar este producto. Entonces, este 8k nosotros lo podemos expresar de esta manera, como una suma, 4k más 4k. Y esto es menor que 2 elevado a la k más 1. Pero como si nosotros observamos esta expresión 4k más 4k, esta expresión es mayor que 4 por k más 1. Entonces nosotros podemos plantear lo siguiente: 4k más 1 es menor que 4k más 4k, y sabemos que 4k más 4k, que son 8k, esto es menor que 2 elevado a la k más 1. ¿Por qué sabemos que esto es menor? Porque sabemos que 4k más 4 es menor que 4k más 4k. Bueno, nosotros podemos verificarlo dándole los valores acá, y en efecto eso siempre será menor. Por ejemplo, si k vale 5, 5 más 1 6, 6 por 4 24, y aquí tenemos
4 por 5, 20, más 4 por 5, 20, 40. 24 es menor que 40. Para todo valor de k mayor o igual que 5, 4 por k más 1 va a ser menor que 4k más 4k. Entonces, por transitividad, si 4k más 1 es menor que 4k más 4k y esta expresión es menor que esta, entonces 4k más 1 es menor que 2 elevado a la k más 1. De forma transitiva, ¿verdad? Si esto es menor que esto y esto es menor que esto, no queda más que esta expresión sea menor que esta de acá. Y ahí hemos demostrado, a partir de la hipótesis deductiva, que hemos llegado a la proposición que queríamos demostrar en el paso inductivo, es decir, en este paso. Como llegamos a lo que queríamos demostrar, y esto agregamos aquí para todo k mayor que 5. Concluimos que, por tanto, queda demostrado